Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, si tenemos nuestras Biblias, hoy quiero referirme a aquello que se ve, a lo que se puede ver y lo que no se puede ver. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses, capítulo 1, para leer juntos la palabra del Señor. Colosenses, capítulo 1, allí nos vamos a estar refiriendo al texto de las Sagradas Escrituras. Entonces, si tenemos nuestras Biblias, invito para que abramos nuestras Biblias en el capítulo 1, verso 15. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte en la tarde de hoy que nos das abrir las Escrituras, y en el ruego y la oración que la exposición de las Escrituras llegue a nuestras vidas un entendimiento, Señor, de cuál sea tu buena voluntad para nosotros, y que podamos crecer en el conocimiento de tu verdad, y así, Señor, arraigados y cimentados por medio de la fe en Jesucristo, vayamos creciendo hasta alcanzarlo todo, aquello para lo cual fuimos llamados, creyendo que eres poderoso para hacer todas las cosas aún más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Te damos gracias por medio del Señor Jesucristo. Amén. Hermano, cuando hablamos de lo que se puede ver y de lo que no se puede ver, muchas personas hoy en día tienen dificultades para creer en Dios, porque a Dios nadie jamás le ha visto. Amén. Entonces Él habita en luz inaccesible. Sin embargo, cuando miramos la Escritura, podemos ver, hermano querido y hermana querida, que hay cosas creadas por Dios que también son que no se pueden percibir con nuestra vista. Sin embargo, ellas están allí y cumplen una función. Una de ellas, por ejemplo, es la electricidad. Usted no puede ver la electricidad, pero basta con abrir un interruptor y podrá encontrar una luz a través de un filamento
adecuado para que éste pueda emitir la luz. Cuando la energía pasa, la electricidad pasa por ese filamento, genera una luz. Entonces, cuando meditamos en estas cosas, hermano, en las cosas que son visibles y las cosas que son invisibles, tenemos que entender que todas ellas fueron creadas por Dios. Cuando el apóstol Pablo entendió estas cosas, él llegó a tener una convicción firme. Quiero invitarle a que pueda abrir conmigo en Filipenses capítulo 3, verso 8. Y dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el que he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Entonces, cuando leíamos en Colosenses, podíamos ver que todas las cosas, tanto visibles como invisibles, tienen un creador. Y dice que por medio de él y para él fueron creadas, por medio del Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice haberlo tenido todo por perdido, por el incomparable valor de ¿qué? De conocer a Cristo, el autor de todas las cosas, el autor de todo lo existente. Y dice que cuando leíamos en la versión anterior, en Colosenses, dice que esto mantiene un todo coherente, tiene una coherencia. Hace unos años pude ver un video de cómo la creación de Dios, cómo ella manifiesta la gloria de Dios. El Dios de la creación se llama ese video. Y cómo toda la creación tiene una coherencia. Cada cosa que fue creada por Dios mantiene una coherencia y mantiene un orden absoluto por un creador supremo. Entonces, hay personas, como decía, que tienen dificultades para creer en Dios porque no le pueden ver. Pero cuando el apóstol Pablo entendió que todas las cosas fueron creadas por Cristo, comenzó a estimar a todo por perdido por el incomparable valor de llegarle a conocer a quién, al que creó todas las cosas y por quien subsisten todas las cosas, por quien todo ello mantiene una coherencia, como hemos leído. Ahora, si bien a Dios nadie la ha visto, cuando nosotros leemos en Romanos, en el capítulo 1, en el verso 19 y en el verso 20, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Me explico, dice, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades que son invisibles de Dios, recuerden que estamos hablando de cosas que son invisibles, que no se pueden ver, y de cosas que son visibles, que se pueden ver. Y miren lo que dice el versículo 20, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. O sea, a Dios nadie la ha visto. Pero ¿qué es lo que dice el autor de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo? Su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Entonces, ¿podemos confiar en Dios? Claramente podemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque al mirar la creación misma da testimonio de Dios. Esa coherencia que hay en todo lo creado no puede ser el resultado de la casualidad, sino que es el resultado de una mano soberana que le dio forma a todas las cosas
por su palabra lo hizo, de modo que todas las cosas mantengan una coherencia. Ahora nosotros podemos pensar, estamos en un mundo que testifica de la gloria de Dios, pero a su vez en nuestro interior tenemos un pesar, en nuestro corazón tenemos un pesar. ¿Qué es ese pesar? El pecado, que nos mantiene distantes de Dios. Así como Dios manifiesta su eterno poder y su naturaleza divina mediante las cosas creadas, al crear todas las cosas nos da testimonio de su eterno poder y de su naturaleza divina, también al enviar a su Hijo al mundo, nos revela el profundo deseo de salvar a la humanidad. Por eso es que el justo no vive por lo que ve, sino que el justo vive por lo que cree. Romanos capítulo 1, verso 17 nos dice, de hecho que en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces, al ver la creación podemos ver a Dios, y al ver a Jesucristo podemos ver el plan redentor de Dios, el deseo de Dios de salvar a la humanidad. Es más, cuando nosotros vemos la anunciación del ángel Gabriel a María, ¿qué le dice? Y te nacerá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, al venir Jesús al mundo, Dios manifiesta por medio de Jesucristo el deseo de salvar a la humanidad. Que por medio de él la humanidad, que tiene un profundo pesar por verse separado de Dios a causa del pecado y teniendo un testimonio tan grande de que hay un Dios, teniendo un testimonio alrededor tan grande de que hay un Dios y que por causa del pecado estamos separados, al ver a Jesús podemos tener esperanza, porque al ver a Jesús podemos ver el profundo deseo de que el hombre no se pierda, sino que alcance salvación y vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Entonces, ya su nombre nos anuncia su propósito en esta tierra. ¿Cuál es su nombre? Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. También lo señaló el más grande de los profetas. Entre los nacidos de mujer no hubo profeta más grande que Juan el Bautista. ¿Y cuál es el propósito de un profeta? Comunicar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Juan el Bautista acerca del Señor Jesucristo? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita o lleva el pecado del mundo. En algunas versiones dice que quita el pecado del mundo, en otras versiones dice que lleva el pecado del mundo. ¿Por qué? ¿De qué manera lo quitó? Cargándolo en su cuerpo de carne, llevando en su cuerpo de carne a esa cruz para anular el acta de los decretos que nos era contraria por medio de la ley. Tenía Dios declarado un decreto que todo aquel que pecara era rego de muerte, porque la paga del pecado es muerte, clavándola en esa cruz, entregando su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros, derramando allí su sangre. Entonces, estamos hablando de las cosas visibles y de las cosas invisibles, pero aún las cosas invisibles se hacen claramente notorias por medio de lo visible.
Pareciera un trabalengua. ¿Por qué? Porque hay gente que se excusa diciendo, bueno, pero a Dios nadie lo ha visto, entonces ¿cómo puedo creer en Dios? Felipe dijo, muéstranos al Padre y creeremos en ti. ¿Y qué es lo que le respondió el Señor Jesucristo? ¿Tanto tiempo estoy entre vosotros y todavía no me conocéis? ¿No sabéis que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Bienaventurado aquel que ha creído sin haber visto. Y esa bienaventuranza habla ¿de quién? De los justos. Porque el justo no vive sino por lo que cree. El justo vive por lo que cree. Y la fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces, ¿podemos tener plena convicción en Dios? Claro que sí. ¿Por qué? Porque su eterno poder, su naturaleza divina, queda expresada en la coherencia de toda la creación. Su deseo de salvar a la humanidad que se halla perdida y que siente ese profundo pesar en su corazón por estar separado de Dios, queda expresado al haber sido enviado a Jesucristo en su tiempo a nacer de una mujer, vivir en este mundo dando testimonio de la verdad y muriendo como un malhechor. En ello queda expresado el deseo de Dios por salvar a la humanidad y que nadie se pierda. Y que nadie se pierda. Entonces podemos tener clara certeza mediante la creación de la existencia de ese Dios soberano y podemos tener gran certeza del amor de ese Dios soberano por la humanidad al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Tenemos un poco de tiempo y me gustaría citarles otro pasaje de las Escrituras para entender esto de lo cual estamos compartiendo en esta tarde. Ese texto se encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 3. De manera que si tiene su Biblia, me gustaría que abra conmigo su Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 3. Y dice, por la fe entendemos que el universo, todo lo que mantiene esa coherencia, ¿se acuerda? Fue creado por la palabra de Dios, fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible no proviene de lo que se ve. Cuando vemos al apóstol Juan presentar a Jesucristo por medio del Evangelio, dice, en el principio él era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios. Cuando le escuchamos al apóstol Pablo escribiéndole a los colosenses, dice, por medio de él y para él fueron creadas todas las cosas y mantienen una coherencia. Y ahora al leer al autor de la carta a los hebreos dice, por la fe entendemos. Por la fe, por esa certeza que es dada por medio de la fe, entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible no proviene de lo que se ve. Si no proviene de lo que se ve, entonces ¿de dónde proviene? Proviene de la palabra de Dios. Proviene de Jesucristo. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los filipenses, dice, por el incomparable valor de conocer a Cristo, lo doy todo por perdido y lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque él quería llegar a conocer a Cristo, el creador, el autor de todas las cosas, por quien todas las cosas se mantienen y tienen una coherencia. Entonces podemos ver que lo visible no proviene de lo que se ve, sino ¿de dónde? De la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo.
Él es el Verbo encarnado. Él es Dios. Y cuando le vemos a Jesucristo, podemos ver el profundo deseo de Dios por salvar a la humanidad y porque ninguno se pierda. Entonces podemos tener certeza de que Dios existe mediante toda la creación visible y por la coherencia que hay en ella, y podemos tener certeza de nuestra salvación porque Dios a su tiempo envió a Jesucristo para manifestar esta salvación tan grande, para manifestar esta salvación tan grande. Escribiendo el apóstol Juan en el capítulo 5, en el verso 39, hablándole a aquellos hombres diligentes en estudiar las Escrituras, les dice: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallarán la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio a mi favor. Hermano querido y hermana querida, tenemos un gran privilegio al tener a nuestro alcance las Escrituras. Piense cuántas tribus, pueblos y naciones todavía no tienen la Escritura en su lenguaje. Pero nosotros tenemos, por la gracia de Dios, la Escritura en nuestro lenguaje. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Que ellas testifican a favor de Él, dan testimonio de Él, testifican a favor de Él, dan testimonio de Él. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con las Escrituras, también nos relacionamos con Jesucristo. Cuando le comenzamos a conocer a Jesucristo, comenzamos a tener seguridad y un ancla firme en nuestra alma de la gran salvación de Dios. Dios existe y es real, y su eterno poder y su naturaleza divina se hacen claramente visibles mediante la coherencia que hay en todo lo creado. Y su profundo amor por la humanidad y su deseo de salvar a la humanidad se hacen claramente visibles mediante el Señor Jesucristo, por quien todas las cosas fueron creadas y mantienen esa coherencia. Por eso es que Pablo dijo: todo lo doy por perdido, por el incomparable valor de conocer a Jesucristo, el Salvador de la humanidad y el Creador de todo este universo, por cuya palabra todas las cosas fueron creadas y mantienen esa coherencia en todo lo que nosotros podemos ver de la creación. Hermana querida y hermano querido, tengamos firme confianza en Dios, seguridad plena en Dios, de que nos ama y nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Usted puede no tener muchas veces una clara convicción por medio de que hay cosas que son visibles y hay cosas que no se ven, pero sepa que lo que no se ve se hace claramente visible mediante lo que se ve. Así Dios se manifiesta mediante la coherencia que hay en todo lo creado, y así la salvación de Dios se manifiesta por medio del Señor Jesucristo. Le invito para que juntos podamos tener una palabra de oración. Querido Dios y amado Padre Celestial, ¿cómo no darte gracias por el gran amor con que nos has amado al manifestar a Jesucristo, y mediante Jesucristo hemos podido ver la gran salvación con la que tú, Señor, has salvado a la humanidad? Nos has dado, Señor, el vivir mediante la fe, dado que el justo vive por lo que cree, y dado que la vida se encuentra en el Hijo de Dios, al haber creído y al haber recibido a Jesucristo, hemos recibido esta salvación tan grande.
y todo nos da testimonio de tu gran poder. Al ver la coherencia que se mantiene en la creación y al ver el plan que tú diseñaste para salvar a la humanidad mediante la entrega y el sacrificio de Jesucristo, podemos decir confiadamente, como dijo Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, doy gracias a Dios por este valioso tiempo que nos da para compartir las Escrituras y aprender de las mismas. En el día de mañana quiero compartir con ustedes un tema muy importante, que es la circuncisión como un bautismo y un bautismo como la circuncisión. Ese es el tema por el cual mañana vamos a estar reunidos compartiendo de las Escrituras. Mañana también celebraremos la Santa Cena del Señor en nuestras dos reuniones, a las 10 de la mañana y a las 18:30 en nuestra filial de la Avenida La Valleja 914 en la ciudad de Maldonado. Les esperamos, les invitamos a participar con nosotros de estas reuniones, confiados de que va a ser de bendición para su vida espiritual. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,